Hola, bienvenido. Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente por este medio. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Atrévete y el tema, no tienes nada que perder. Pero antes vamos a ver un video sobre nuestro país, sobre nuestra iglesia, que nos recuerda realmente lo que somos. Desde Iglesia Gran Comisión Venezuela queremos extender nuestro agradecimiento con cada uno de ustedes en Iglesia Gran Comisión Miami por su aporte y ayuda, donde han sido bendecidas aproximadamente unas 70 familias. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias. Muy agradecido por esta bendición que nos ha llegado de parte de Dios y darle las gracias a ustedes que lo hicieron posible. Gracias y mira, es una bendición y en nombre de toda la familia, de mi esposa y mis hijas, mil bendiciones y muchas gracias. Hola hermanos de Gran Comisión, por acá estamos recibiendo los suplementos nutricionales, agradecidas con los corazones bondadosos que hicieron esta donación. Gracias por su aporte y que el Señor les siga bendiciendo. Gracias. Hermano, de verdad, feliz día. Agradecido por las ofrendas que nos mandaron. Bueno, llegó un complejo alimenticio, una ropa. De verdad que en estos momentos, ¿verdad?, son bien recibidos por nosotros. Y bueno, vemos el amor de Dios manifestado a través de ustedes. Desde acá de Venezuela, le mandamos un abrazo. Chao. Dígale chao, aquí. Bueno, muy agradecida por esta bendición. Dios sabe cuán agradecidas estamos y en qué momento oportuno llegó. Gracias y que Dios nos bendiga. Queremos de esta forma darle las gracias, hermanos, por esta donación hacia nosotros, los hermanos acá en Venezuela de la Iglesia Gran Comisión. Queremos, bueno, retribuirles, pues, de que Dios bendiga su dinero, Dios bendiga lo que hacen y que ustedes recibirán también recompensa por todo esto. La Biblia nos habla de que más bienaventurado es dar que recibir. Y ustedes han tenido el bien de pensar en nosotros acá en Venezuela. Sabemos que todos estamos viviendo esta pandemia. Queremos darle las gracias. Dios no nos ha faltado. Ustedes han estado pendientes de nosotros y hemos visto la misericordia y la fidelidad de Dios. Muchas gracias. Gracias. Aquí estoy con mi papá. Estoy agradecida con la persona que donó esta medicina. Primeramente Dios, que él está orando para que me provea los medicamentos de mi papá y de mi mamá. Y bueno, agradecida con el Señor. Para mi papá es importante este medicamento porque está sufriendo de Alzheimer y con esto podemos atrasar un poco su pérdida de memoria. Estoy agradecida y que el Señor lo bendiga siempre. Se tiene que preparar. Le pedimos a Dios que sigan siendo de bendición para otros hermanos, otras iglesias. Agradecidos estamos por lo que nos han dado, la ayuda, con un corazón grande. Le pedimos que Dios los siga guardando. Salud, bendiciones. Primeramente, gracias a Dios por esta ofrenda que me están dando. Gracias a la Iglesia Gran Comisión. Bueno, que Dios los siga bendiciendo y que así como me bendijo a mí, que sigan bendiciendo a muchas personas más. Gracias. Hola, queridos hermanos. Mi nombre es Vianney Llanes, de la Iglesia Gran Comisión de Venezuela. Queremos darles las gracias por todos los donativos que han enviado con mucho cariño, como ropa, los alimentos, las medicinas y estos insumos médicos que van a ser también de mucha bendición para nuestra iglesia. Quiero pedirle a Dios que conforme a su riqueza le siga proveyendo.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Duro. Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie Atrévete. Verdaderamente, durante este mes hemos visto una cantidad de hombres y mujeres dedicados a atreverse a hacer la voluntad de Dios, a atender a las personas, velar por las necesidades. Entiendo que el atreverse amerita un poco de valentía, amerita un poco de ver un poco más allá. Y hay un versículo que me llama muchísimo la atención porque tiene que ver con un hombre que fue más ilustre que sus hermanos. Ahora, ¿qué sucedió con él? ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Este hombre, su nombre, si hoy lo pudiéramos traducir al español, se llamaría Doloroso. Imagínese usted una persona que tenga ese nombre, que se llame Doloroso. Ese fue este hombre que se llama Jabez. Dice en Primera de Crónicas 4:9, dice lo siguiente: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Fíjense lo interesante de este aspecto con respecto a Jabez, que él fue más ilustre que todos sus hermanos. Ahora bien, ¿por qué fue ilustre? Él tuvo una oración muy icónica, por decirlo de una forma, muy específica, y él le pidió a Dios, dice, si en verdad me bendijeres. Primero, si en verdad me bendijeres. Hay que atreverse a decirle, Señor, si de verdad tú me puedes bendecir. Lo otro, si tu mano poderosa estuviera conmigo. Si ensancharas mi territorio y si me apartaras del mal. Así dice en los versículos anteriores, lo pueden buscar ustedes, y es bien interesante pensar que un hombre con una determinación atrevido puede lograr muchas cosas. Y hay tantas personas que podemos ver hoy en día que pudieron ser ilustres, pero nunca se atrevieron. Qué triste cuando una persona mira hacia atrás y simplemente se pregunta o se dice, qué lástima que no lo hice. Así que el reto de hoy, porque es necesario que estemos retados
Y más hoy en día que estamos precisamente en este conflicto, en este vaivén, en esta situación, en esta asfixia, en este confinamiento, con tantas normativas, con tanta inseguridad, no sabemos si ya nos hemos enfermado, si no nos hemos enfermado, si nos vamos a enfermar, pero necesitamos atrevernos. Ahora bien, para atreverse tenemos que pensar algo contundente. Y eso contundente es que si yo me atrevo es porque no tengo nada que perder. Porque si yo lo estoy haciendo según la voluntad de Dios, según el deseo de Dios en nuestras vidas, simplemente lo que yo tengo que pensar es, no tengo nada que perder. Y así se llama el tema del día de hoy. No tengo nada, absolutamente nada que perder. El apóstol Pablo decía, he considerado todo como basura, porque en realidad para él vivir era Cristo, morir era ganancia. Y si nosotros pensamos igual que él, porque muchas veces lo admiramos, pensamos que él es un buen hombre, que fue un hombre fuerte, que tuvo un carácter, tuvo una determinación, tuvo un temperamento importante, avasallante, en donde impactaba a las naciones, impactaba a las personas, incluso a las personalidades del gobierno de aquel entonces, él impactaba y nosotros queremos ser como él, pero nos olvidamos un poco de no solamente de aquello que él hacía, sino nos olvidamos de su carácter, una determinación específica, una cosa hago. Él siempre fue enfocado, una vez que confió en Jesucristo, se enfocó. Así que nosotros hoy, de verdad, debemos apropiarnos de esa realidad y decir, no tengo nada que perder. Adicionalmente, algo que nos puede llamar la atención para saber que no tenemos nada que perder, lo podemos considerar por un salmo. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando nosotros entendemos que de Dios, de Jehová, es el mundo y su plenitud, la tierra y todos los que en él habitan, cuando entendemos eso tú y yo, comprendemos que verdaderamente nosotros no somos los dueños, solo somos unos administradores, no somos los dueños de las cosas. Entonces entendemos que Dios es el dueño y cuando sabemos que Él es el dueño, pues nosotros decimos, no tenemos nada que perder. Yo he sufrido algunas pérdidas de vehículos por motivos de robo y en una ocasión, ya un poco más enfocado espiritualmente, muchas veces aprendemos así como Jabez, ¿verdad? Casi que podemos ponernos el nombre doloroso porque me robaron varios carros, pero la última vez que me robaron el carro, yo pude decir, ese carro no es mío, ese carro es de Dios. Y Señor, yo lo único que te pido es que tú me lo puedas restablecer, simplemente tú sabes que lo necesito. Y esto lo digo como testimonio. Pasaron unos entre 7 y 10 minutos después que yo dije esto delante de unos compañeros de trabajo. Me llamaron por teléfono y me dijeron, tu carro apareció. Y yo dije, gracias a Dios. Eso me sucedió a mí. Un testimonio vívido, fue una realidad en mi vida. Y por eso debemos entender que todas las cosas que nosotros tenemos, simplemente somos unos administradores, no somos los dueños. Eso nos puede ayudar a entender que si se pierde algo, no tenemos nada que perder, porque es de Dios. Y si se lo encomendamos a Él, Él se va a encargar. Así que hoy quiero hacerle una pregunta concreta que tiene que ver con este reto. ¿Cuál es tu máxima habilidad? ¿Cuál es aquella cosa poderosa que tú puedes decir que la tienes? ¿Cuál es ese temperamento? ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es esa fortaleza de tu vida que tú puedes decir, esa es mi máxima habilidad? Dice en el Salmo 18, versículo 32 y 33, fíjense algo curioso que un poco más abajo podemos ver en la pantalla, segundo libro de Samuel 22:34 y en Habacuc 3:19. Los tres versos dicen lo mismo, exactamente igual. Ahora vamos a leer el Salmo. Dice, el versículo 32 dice,
Dios es el que me ciñe de poder. Cuando dice ciñe, ustedes han escuchado alguna vez que las mujeres tienen el vestido muy ceñido. Ceñir es ajustado. Así que Dios nos ajusta, nos equipa de poder. Y dice, y quien hace perfecto mi camino. Vuelvo a leer. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Eso por una parte, debemos entender que Dios nos ha facultado con un poder y Él hace perfecto nuestro camino. El versículo 33 es el versículo clave de este punto porque justamente en el segundo libro de Samuel 22:34 y Habacuc 3:19 dicen exactamente lo mismo. ¿Cuánto me llama la atención cuando Jesús decía en las parábolas o cuando se refería a alguna situación, decía, de cierto os digo? Cuando se repite dos veces es un énfasis importante cuando en la palabra se repite dos veces algo. Pero en este caso son tres veces que dice exactamente igual el versículo 33, así como el que le dije de 2 de Samuel y Habacuc. Dice así: quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Cómo podemos interpretar eso nosotros hoy en nuestras vidas? Fíjense lo siguiente, Dios nos ciñe de poder y nos hace perfecto el camino. Así dice el verso, pero dice, quien hace mis pies como de siervas. Esos son esos animalitos que son como unos venados, que son muy, muy ágiles y caminan sobre peñascos y sobre riscos bien acantilados, bien profundos. Ellos están en una altura tremenda y dice que Él hace estar firme sobre mis alturas. No dice su altura, dice nuestra altura. Y ese es el reto que me ha movido mi vida, porque yo puedo entender que yo puedo estar en una altura. Puede ser que no sea muy alta, puede ser que sea más alta, pero lo importante es que Dios te dice a ti y a mí, nos dice, te hace estar firme en mis alturas. ¿Cuál es esa altura que tú estás? ¿Cuál es ese próximo nivel al cual tú quieres subir? ¿Cuál es ese crecimiento que tú has calculado en tu vida? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Sabes una cosa? Lo único que va a determinar esa altura es tu actitud. Dice un pensamiento de John Maxwell en un libro que me encantó y dice que tu actitud determinará tu altitud. Es decir, dependiendo cómo nos comportemos, hacia dónde nos estemos dirigiendo, cuál sea nuestro ímpetu, en esa misma medida va a depender tu altitud. ¿Qué altitud tienes tú? ¿Cuál es tu próximo nivel? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Tienes un reto en tu vida o simplemente estás en un proceso de estancamiento? ¿Qué crecimiento has calculado? ¿Has pensado hacia dónde vas a dirigir tu próximo paso? ¿Cuál es la próxima carrera que quieres? ¿Cuál es el próximo empleo? ¿Cuál es el próximo cargo? ¿Cuál es la próxima motivación que tienes para crecer? ¿Cuál es tu próximo paso como hombre soltero? ¿Te quieres casar? ¿Mujer? ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a hacer un curso? Todo eso tienes que calcularlo. Tu máxima habilidad tienes que descubrirla. ¿Cuál es esa máxima habilidad? No tienes nada que perder. Lo que pudieras perder es una gran oportunidad si no te dedicas a ver cuáles son esos aspectos que Dios está interesado en que tú y yo lo hagamos. ¿Cuál es o cuál será tu próximo nivel? ¿Lo has determinado? ¿Lo has considerado? ¿Qué crecimiento has calculado? No, yo no quiero crecer, no voy a hacer planes. Si no has hecho planes, estás planeando perder. El que no hace planes, ya hizo planes para perder. ¿Cuál es la actitud tuya que va a determinar esa altitud? Este verso, les reto que lo lean, investiguen de qué se trata esa altura. No estamos hablando de una competencia, quién está más alto que otro. Estamos hablando de que Dios
nos hace estar firmes en mis alturas, en las alturas que nosotros hayamos determinado, sea 10 centímetros de altura o sea 150 metros de altura. Él nos hace estar firme como pies de sierva. Solamente cuando tú determines hacia dónde quieres crecer, hacia dónde vas a subir, esa determinación es la que va a marcar la diferencia en cuanto al momento que tú determines cuál es tu próxima meta. Eso es lo que nosotros estamos procurando que veamos continuamente. Si vemos, otro punto es, ¿cuál es tu máxima necesidad primaria? Si vemos allá, teníamos cuál es la altura, cuál es esa cosa grande que tú quieres lograr o cuál es esa actitud. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa necesidad? No queremos hablar de debilidades, sino vamos a hablar de qué necesidad primaria tienes tú. ¿Quién te puede ayudar a ti a evaluar cuál es esa necesidad primaria? El libro segundo de Reyes, capítulo 8, versículo 7 y después del 11 al 14, un poco para parafrasear y ver, Eliseo era un profeta, un hombre, siempre le decían el hombre de Dios, y este hombre tenía una particularidad, él quería tener el mismo corazón, dice, le pidió a Elías, yo quiero tener doble porción de tu espíritu. Fue una cosa, vamos a decir, retante que le pidió. Algo hasta ilógico decir doble porción. Es como decir, quiero doble porción del Espíritu Santo. O sea, en realidad él no sabía lo que estaba pidiendo, pero sabía que quería más. Y eso es lo que debe determinar a una persona retada en crecer. Entonces, bueno, pero no voy a hablar de Eliseo. Vamos a hablar de una circunstancia que se presenta acá, porque Eliseo ya había sido un poco famoso en el entorno porque había resucitado a un niño de una mujer que era viuda, la mamá del niño era viuda y él resucitó al niño. Entonces se corrió la fama y dice ahí que Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo. Miren algo, cuando una persona está enferma parece que se quebranta su corazón y estaban buscando de alguna forma ese hombre de Dios para que viera qué estaba sucediendo, si había sanado a ese muchacho, seguramente podía sanar también al rey de Siria. Dice que él estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el varón de Dios le miró fijamente. Cuando hablamos del varón de Dios, resulta que había un criado, una persona, un asistente del rey que fue a buscar a Eliseo y justamente Eliseo, siendo el varón de Dios, dice que le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios, entonces le dijo Hazael. Hazael era el hombre que había ido a consultarle a Eliseo la situación que estaba pasando con el rey. Y entonces le miró fijamente. Yo me pongo a pensar, ¿por qué se ruborizó Hazael? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué pasó en su vida en ese momento? Yo creo que el momento que tú te ruborizas, el momento que tú estás sonrojado, es un momento importante que puedes decir, bueno, algo está pasando en tus emociones o algo se está descubriendo dentro de ti cuando eres sonrojado. Hay personas que se le notan muy rápidamente cuando tienen vergüenza, cuando son descubiertos, rápidamente se revela en su rostro. Y entonces había bastante maldad en aquel contexto y como leímos allí en el versículo 11 dice, lloró el varón de Dios, entonces dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños. Por eso estaba llorando el profeta. Eso era lo que le había impactado. Y dice, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas.
Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que hagan tan grandes cosas? Respondió Eliseo lo siguiente, dice, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue, vino a su señor, o sea, al rey, al cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo, seguramente sanarás. Eso le dijo, en realidad. Pero miren lo que sucede después. Después de esto, lo que sucede es que este hombre agarra un trapo, un paño, dice que lo mojó y asfixió al rey. O sea, quiere decir con esto que Eliseo le estaba diciendo, yo sé lo que tú vas a hacer, yo sé la maldad que hay en ti, yo sé que tú te estás sonrojando y me estás preguntando por qué lloro y mi llanto tiene que ver precisamente con el mal que tú vas a hacer. Por eso puedo preguntar, ¿cuál es tu máxima necesidad? ¿Cuál es tu necesidad primaria? ¿Cuál es esa debilidad de tu corazón que necesita ser descubierta, que necesita ser buscada? Dice entonces una pequeña, vamos a decir, esencia de esto que estamos leyendo. Dice, observa con atención la trayectoria. Me llamó la atención hablando con Edgar, hablando un poco del béisbol. Dice que cuando esos, ¿cómo se llama? Los fildeadores, ¿verdad? Que están jugando, van y ven el batazo cuando viene la pelota. Ellos no van corriendo detrás de la pelota. Ellos simplemente observan con atención la trayectoria. Yo creo que en lo espiritual debemos nosotros también que observar cuál es la trayectoria de nuestras vidas, cuál es la trayectoria de lo que está sucediendo en nuestro entorno para ver cuál es nuestra necesidad y estar atento a ver cuál es tu dolor, cuál es tu frustración, cuál es tu complejo. Porque si este hombre se hubiera dado cuenta del problema que tenía en su corazón cuando dice, ¿quién soy yo? Un perro. Apenas no tengo ningún poder como para hacer esto. Y el profeta le dijo, tú vas a ser rey de Siria. Tú vas a ser ese rey. Y justamente él, embriagado del deseo de poder, pensando que iba a ser rey, lo que hizo fue anticipó todo el proceso y mató al rey, lo asfixió y por supuesto que él reinó. Mi pregunta es, ¿reinar bajo esas condiciones tiene mérito? Cuando tú tienes una necesidad de lograr algo, ¿qué haces? Estás tumbando al otro, estás serruchándole el puesto, como dicen, estás teniendo actitudes como Absalón, que andaba siempre buscando la forma de él figurar y menospreciar la actitud o menospreciar el reinado de su padre, que era David. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Valoras tú los encuentros con la gente sabia? Ese encuentro que tuvo Hazael con Eliseo fue un encuentro en donde él tuvo la oportunidad de tener una mirada profunda, íntima, pero simplemente se ruborizó sabiendo que dentro de su ser, quién sabe qué malas motivaciones tenía. Aprovecha esos minutos sonrojados y por último, con respecto a este aspecto, no te etiquetes. Es mejor que esos minutos sonrojados tú lo puedas declarar y puedas decir, me pasa esto. Hay un pensamiento que me gusta mucho, es mejor 5 segundos sonrojados que toda la vida pálido. Es mejor esos 5 segundos de vergüenza y decir, sí, tengo vergüenza porque mis pensamientos son malos. Es mejor eso que convertirte en una persona que vas a cometer o vayan a cometer cosas dolosas, pecados, delitos. Ten cuidado. Ese mismo cuidado lo debo tener yo. ¿Cuál es tu don más definido? O sea, cuando hablamos de que nos tenemos que conocer cuál es esa altura que queremos llegar, cuál es esa debilidad que nos puede definir, cuál es ese don que tú tienes y has descubierto. Si no lo has descubierto, hay buenos hombres. Ustedes ven
el grupo de personas que han visto en las fotos, seguramente usted conoce a alguno de ellos. Obviamente hoy en día no nos conocemos tanto con el tapaboca y todo aquello, pero si conoces a alguien puedes llamar y pedir, ayúdeme porque necesito conocer cuál es mi don. Y en base a ese don puedes trabajar, puedes crecer, puedes dedicarte a hacer la obra de Dios de una manera más efectiva. ¿Cuál es tu disciplina más marcada? Es decir, ¿eres una persona empeñada en estudiar, te levantas temprano, te ejercitas continuamente, tienes una buena disciplina en cuanto a la alimentación, en cuanto a las cosas que oyes, en cuanto a las cosas que dices, en cuanto a las cosas que ves? ¿Eres un hombre disciplinado? Si fuera así, entonces seguramente tú puedes estar impactando a alguien. Tú podrías decirle a alguien quién está impactando como para que le digas, imítame. ¿A quién estás impactando tú para que le puedas decir, imítame? Así como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Puedes hacerlo? Es necesario que tengas eso y que tengas una persona que puedas decirle, por favor, imítame. Lo que yo estoy haciendo es santo. Lo que yo estoy haciendo es sano. Lo que estoy haciendo es bueno, es productivo, es en realidad beneficioso para mí y además de eso alegra a Dios. Ahora bien, para terminar, un tema tan bello, tan profundo, podemos decir solamente una cosa. No tenemos nada que perder. De verdad no tenemos nada que perder. Pudiéramos perder el tiempo, pero la verdad es que Dios está interesado en que tú y yo podamos atrevernos a ver hacia adelante para que luego puedas mirar hacia atrás con dignidad. Cuando nosotros nos atrevemos a decir, no tengo nada que perder, voy a seguir hacia adelante y ver hacia adelante, cuando tú ves hacia adelante con deseo, cuando ves con una buena actitud, puedes entonces después mirar hacia atrás con dignidad y decir, lo hice, lo intenté, hice todo lo que era necesario para ir hacia adelante. Ese es el reto de Atrévete. Ese es el mensaje de que no tenemos nada que perder. Así que le pedimos a Dios que nos enseñe, que nos siga edificando con su palabra, porque Él es un Dios bueno. Él nos da a nosotros sin reproche todo lo que nosotros queremos. Tú le pides inteligencia y Él te lo da. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Nada que perder. Qué buen tema el de hoy. Definitivamente no perdemos nada cuando determinamos obedecer a Dios. Al contrario, ganamos armonía con los demás, ganamos bendiciones y buena reputación. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos a través de nuestras redes sociales. Coméntenos qué tal les pareció el tema. Nos vemos pronto. Chao, chao.